Fábula e Mundi. Leyendas del mundo. Hace mucho tiempo, en el poblado donde nací, se contaba que se practicaban rituales, pues era una comunidad donde las brujas habitaban en abundancia. Ya sabes, todo aquello que se dice acerca de chupar niños para tener juventud prolongada, o que se quitaban los pies para convertirse en huilas. El tipo de brujas que dicen ser amantes de Satanás. Pues resulta que gradualmente la gente comenzó a habitar esta zona, y las brujas comenzaron a extinguirse, o al menos eso creía. Desde que tengo memoria, se han contado historias de gente que aún las ha visto, pero a mí nunca me había tocado vivir una experiencia así. Cuando me casé y comencé a formar una familia, formé un futuro, construí un hogar, mi amada esposa comenzó a darme mis primeros hijos, a los que disfruté con todo mi corazón. Claro que siempre fui recto con ellos, para que no se desviaran en el camino y se fueran por malos pasos. Y así fue, mis hijos comenzaron a producir y me dieron nietos. Debo confesar que soy un abuelo muy consentidor. Incluso hoy en día mis nietos son adultos y en las navidades traen a mis bisnietos. Pero eso es historia más reciente. En ese tiempo, una de mis hijas, junto con mi nieta, la más pequeña hasta ese momento, vivían conmigo desde hace algunos meses por cuestiones que no vale la pena mencionar. Los vecinos me habían advertido que en el poste de la entrada de mi casa habían visto una huila. Yo ignoré esa y otras alertas, como bolas de fuego, ruidos a altas horas de la madrugada en la azotea de mi casa, incluso gatos que aparecían y desaparecían de forma inexplicable dentro de mi casa. Yo no me había percatado que los momentos cuando la huila rondaba en mi casa, la pequeña se ponía muy inquieta y lloraba, a veces hasta por horas. Así fue durante algunas semanas. La pequeña lloraba hasta que nos vencía el sueño. En algunas ocasiones no nos dábamos cuenta a qué hora se quedaba dormida la pequeña. No sé si era por el cansancio o algo nos obligaba a perder prácticamente la conciencia. Fue una ocasión que mi hija tuvo que salir el fin de semana a una ciudad cercana, pero le era imposible regresar todos los días. De tal forma que entre mi esposa y yo tuvimos que hacernos cargo de la niña por unos pocos días. Esa noche de luna llena eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando escuchamos a la niña llorar. Unos vecinos me dijeron que pusiera alfileres en forma de cruz en las cortinas cuando esto sucediera, y eso hice, pero no funcionó como esperaba. También había escuchado que la sal era un elemento poderoso, así que tomé mi chispera y le puse una carga de sal. Ya estaba yo muy cansado de esta situación. Al salir, vi la silueta de la huila posada en una rama entre las sombras de los árboles bajo la luna llena. Quizá fue idea mía, pero escuché que se reía como si se burlara de mí. Sentí un escalofrío que me heló hasta la punta del cabello cuando escuché que me amenazaba con una voz totalmente humana. Había escuchado hablar un cotorro, pero ¿podía una huila hablar formando frases complejas? Después voló hacia el suelo, y ante mis ojos se transformó en una mujer. Tenía los ojos muy rojos y una sonrisa que dejaba ver unos dientes amarillentos casi en descomposición. Un aroma como azufre impregnó el jardín, y de momento me sentí como en el infierno. Yo había visto a esa mujer muchas veces en el pueblo, la había visto en demasiadas ocasiones en el mercado y en la iglesia los domingos a las 10 de la mañana. Tomé la chispera y volví a apuntar, pero en ese momento un grito desgarrador me aturdió. Sentí como un golpe dentro de mi cabeza y caí al suelo. No me desmayé, pero sentí un dolor muy fuerte. Entonces, tirado en el suelo, retorciéndome del dolor, casi perdiendo la conciencia, un perro negro, con la apariencia como de un chacal, se acercó a mí. Hablándome al oído, diciéndome que nunca iba a dejar que esa niña se le escapara, desapareció. A partir de ese día me dispuse a investigar de qué manera podía alejar para siempre a esa bruja de mi familia. Obviamente no fue la única vez que tuve encuentros con esa cosa. A veces se disfrazaba de perro, otras se disfrazaba de huila, y en algunas hasta de gato. Atormentaba a mi familia casi todas las noches. Fue hasta una noche que escuché un cerdo gruñir dentro de la habitación donde mi hija dormía con la bebé. Sé que me costó mucho trabajo abrir los ojos, pues yo sentía que estaba profundamente dormido, pero mi fuerza de voluntad era más grande. Me levanté de la cama como pude, tomé la chispera cargada con sal, y al entrar a la habitación, ahí estaba el cerdo. Un cerdo enorme de color totalmente negro. Mi hija estaba profundamente dormida. El cerdo gruñía con tono de burla. Era imposible que un cerdo estuviera dentro de la casa cuando todas las ventanas permanecían cerradas y las puertas bajo llave. Sin embargo, ahí estaba ese asqueroso cerdo que emanaba un olor a podredumbre.
Tomé rápidamente a mi nieta y me trasladé a la habitación donde estaba mi esposa profundamente dormida. Cuando regresé a la habitación a ver al cerdo, únicamente encontré a mi hija dormida. Como mencioné, no había forma razonable para que esa cosa entrara o saliera cuando todas las puertas y ventanas permanecían cerradas. Salí de la casa tan rápido como pude, y en el jardín pude ver una sombra que avanzaba alejándose. No lo pensé 2 veces y lancé un disparo. En ese momento se escuchó un grito profundo de dolor. No un gruñido de cerdo, sino el grito de una mujer, y esa masa a lo lejos comenzó a arrastrarse. Me acerqué, pero el cerdo había tomado forma de la mujer nuevamente. Al acercarme comenzó a llorar y gritar de forma muy desesperada, y su voz cambiaba entre gruñidos y gritos de dolor. Me apresuré a encerrarla en un círculo de sal, pero ella, pronunciando palabras en una lengua que yo no conocía, se encendió en fuego y flotó. Así que volví a disparar. La masa de fuego cayó al piso. No se había elevado más de 2 metros de altura. Parecía que por fin estaba muy herida. En el suelo, me amenazó insinuando que otras brujas venían a terminar lo que ella había comenzado. Así que me ofreció alejarse de nosotros y al mismo tiempo evitar que otras brujas se acercaran a nuestra familia. Acepté el trato sin saber cuáles serían las consecuencias. A partir de ese día, la bruja no volvió a acercarse a mi familia, pero yo enfermé gravemente. Algunas veces comenzaba a dolerme el cuerpo como si me enterraran agujas enormes. Comencé a experimentar visiones y escuchaba voces que nadie más oía. Sentía presencias vigilándome todo el tiempo. La gente que anteriormente me apreciaba comenzaba a alejarse de mí. Tenía pérdida repentina de memoria e incluso me mantuve enfermo. Los médicos nunca encontraron en mis síntomas la cura para poder sanar. He vivido enfermo durante todo este tiempo, muriendo lentamente y de forma muy dolorosa. Esto fue Fábula E-Mundi. La siguiente semana estaremos presentando otra fábula del mundo. Muchas gracias por escucharnos.